Bienvenidos a una emisión más de Atavismos. Yo soy Leonardo Tenorio y el día de hoy, lunes 4 de mayo de 2026, vamos a hablar de una de las celebraciones más importantes de nuestro calendario cívico, la Batalla de Puebla. El 5 de mayo de 1862 tuvo lugar una de las victorias militares más importantes para nuestro país y, consecuentemente, uno de los momentos más relevantes para la formación de la nacionalidad mexicana. Ese día, el ejército mexicano derrotó al ejército francés, el ejército más poderoso del mundo, según se presentaba a sí mismo, en las inmediaciones de la ciudad de Puebla, como parte de la defensa nacional ante el intento ultraconservador por abrir paso a una nueva era de monarquías y esclavitud en esta parte de nuestro continente. Recordemos brevemente. México había sido escenario apenas unos meses atrás de la famosa Guerra de Reforma, en la que se enfrentaron de manera dramática a lo largo de 3 años exactos las dos visiones de país dominantes en aquellos años, resultado a su vez de la convulsa primera mitad del siglo XIX. Por un lado, la visión conservadora, nostálgica de la colonia y sus instituciones, y por el otro, la visión liberal, defensora de la Constitución de 1857 y de la organización política republicana. Benito Juárez, presidente constitucional, apoyado por un sector mayoritario de la población, había logrado vencer, luego de 3 largos años de lucha, a los aliados de la Iglesia y del sector conservador del ejército, que habían perdido sus privilegios, orillándolos a reconocer la nueva realidad nacional, es decir, la vigencia de la Constitución, o bien a continuar su cruzada apoyados por las monarquías europeas, que en este caso también tenían interés en incidir en la guerra civil norteamericana, que había cumplido recién su primer año de combates, pero que estaba lejos todavía de perfilar un ganador entre el norte financiero e industrial y el esclavista sur de grandes plantaciones agrícolas. Dos modelos de desarrollo, dos modelos de país directamente enfrentados en un histórico choque de trenes. Pensemos por un instante en lo que habría significado para México y para los Estados Unidos una eventual victoria de los ejércitos esclavistas del sur norteamericano y, simultáneamente, la consolidación de una monarquía europea de este lado del río Bravo. En 1862, esta eventualidad fue vislumbrada como posible por una especie de liga reaccionaria internacional a la que acaso le haga falta una buena serie de Netflix. La diplomacia vaticana había logrado interesar en el negocio de invadir a México al emperador austrohúngaro Francisco José, así como al rey Leopoldo de Bélgica, el monarca más rico de Europa, por lo que, seducido por este mismo impulso colonialista, Napoleón III, nieto de Napoleón Bonaparte y emperador de Francia, aceptó involucrarse en esta nueva aventura, esperanzado en que una victoria del sur norteamericano apuntalaría una restauración del viejo régimen colonial, restauración en la que Francia desempeñaría un papel protagónico. Se puede interpretar este pasaje como el último esfuerzo de la Santa Alianza por restaurar el antiguo régimen de inspiración medieval en pleno siglo XIX, aunque, desde luego, ya sin el genio de Clemens Metternich, el principal ideólogo e inspirador del conservadurismo internacional, fallecido pocos años antes, en 1859. ¿Se imaginan? En México, un monarca extranjero, nada menos que un emperador, güero y de ojo azul, y de sangre azul además, gobernando sin constitución, sin parlamento ni poder judicial, restaurando los títulos de nobleza, las castas, y restaurando también los fueros del ejército y la iglesia a la manera de un Iturbide o un Santana. Y en Estados Unidos, una economía esclavista de grandes plantaciones a la manera de lo realizado por Inglaterra 2 siglos atrás, pero incluyendo esta vez a los territorios arrebatados a México en 1848, para llevar a cabo allí, en la tierra del sueño americano,
la pesadilla esclavista más descarada de la historia reciente. Baste recordar que el rey Leopoldo de Bélgica, padre de Carlota, fue designado en esos años por la comunidad internacional para llevar a cabo una intervención de carácter humanitario en el Congo africano, llevando a cabo, o más bien, una de las aberraciones más monstruosas de los tiempos modernos al entregar a la población de dicha nación africana una esclavitud desalmada para la producción de caucho. Crimen de lesa humanidad que ha sido inmortalizado por una de las grandes novelas del siglo XIX, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, entre otras muchas obras, y que, además de revelar la extraña manera de practicar el humanitarismo de la familia real de Bélgica, explica por qué la pequeña Carlota, al momento de su muerte en 1927, era nada menos que la mujer más rica del mundo. Así que de loca tenía realmente poco esta señora. Todo esto es muy interesante porque ayuda a dimensionar la importancia de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, pues no olvidemos que se trató del primer encuentro armado importante de aquella infame y yo diría también torpe intervención armada de Francia en los asuntos de México. Ya desde 1840, es decir, más de 20 años antes, existía una conspiración activa por imponer en México un gobierno monárquico bajo la tutela europea. Mexicanos de talante muy reaccionario, como José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, o como el yucateco José María Gutiérrez de Estrada, merodeaban desde entonces por las principales cortes europeas promoviendo esta idea anquilosada y odiosa para los ciudadanos, misma que fue descaradamente impulsada también en 1845 por el irresponsable general Mariano Paredes Arrillaga al momento de consumar el golpe de Estado que lo llevó al poder y que le abrió la puerta a la invasión norteamericana que acabaría con la mutilación de nuestro territorio. La reforma juarista de los años 50, que desató la furia de los conservadores, llevándolos a levantarse en armas en contra del gobierno legítimo, significó una oportunidad para la resurrección del proyecto monárquico, y esto fue aprovechado, como hemos dicho, por Francia, España, Inglaterra, Bélgica y el Imperio Austrohúngaro, quienes creyeron que, entretenidos los Estados Unidos en la solución de su propia guerra civil, México no tendría más remedio que ceder al empuje de los ejércitos europeos. El 31 de octubre de 1861, durante la llamada Convención de Londres, Francia, Reino Unido y España deciden sumar esfuerzos para intervenir en México de manera aplastante. El Vaticano, que había sido vencido aquí por el ejército liberal de Benito Juárez, orquestó la maniobra a través del obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, y desde diciembre de 1861, la ciudad de La Habana, Cuba, se convirtió en la base de las operaciones militares de los ejércitos europeos encabezados por Francia para llevar a cabo la invasión de México. Repentinamente, en febrero de 1862, España e Inglaterra, tras la firma de los llamados preliminares de la Soledad, le retiraron el apoyo a Napoleón III, dejándolo solo en su empeño, aunque ya para entonces las coronas de Bélgica y Austria-Hungría se hallaban más que ilusionadas con la posibilidad de que Carlota y su amado Maximiliano se ciñeran la corona imperial de México. El embajador francés, Alphonse Dubois de Saligny, escribió a su cancillería el famoso Quai d'Orsay el 1 de enero de 1862. Usted sabe ya, decía, que los mexicanos, a pesar de sus fanfarronadas, se precipitaron desde la primera intimación a evacuar la ciudad y fortaleza de Veracruz. No me desagrada que ellos hayan tenido que sufrir esta humillación de parte de los españoles. Esperemos que, para comenzar su conversión, eso los volverá un poco más modestos. En el fondo, como les repito, 19/20 de la población desean la intervención en secreto. Así pues,
Francia decidió seguir adelante y ordenó el desembarco de sus tropas en el puerto de Veracruz, lo cual tuvo lugar el 6 de marzo de 1862. De inmediato, sin embargo, el almirante Julien de Lagabria, al frente de la expedición, se percató, y así lo hizo saber al emperador, de que en México simple y sencillamente no existía nada parecido a un partido conservador. La guerra de reforma había, en efecto, liquidado a esa fuerza política y la opinión general respaldaba copiosamente la permanencia del gobierno liberal encabezado por el licenciado Benito Juárez. Es decir, que quizá por la disparidad de fuerzas sería posible invadir el país, pero sostener la invasión por mucho tiempo resultaría francamente difícil. Salvo que el sur norteamericano se impusiera en la guerra de secesión, favoreciendo eventualmente la implantación de un sistema esclavista de carácter fuertemente colonial a lo largo de toda Norteamérica. No olvidemos que el gobierno de Benito Juárez sostenía relaciones diplomáticas regulares con el gobierno de Abraham Lincoln a través del joven embajador oaxaqueño Matías Romero, quien incluso logró forjar una gran amistad con el presidente norteamericano, llamado a ser con el tiempo uno de los héroes más venerados del país vecino. Por aquel entonces, el embajador de los Estados Unidos en Francia, William Dayton, enterado de la conspiración para invadir a México, dijo a la emperatriz de los franceses, la emperatriz Eugenia, refiriéndose a la guerra interna de los Estados Unidos: «Madame, el norte vencerá. Francia tendrá que abandonar su proyecto y esto terminará muy mal para el austriaco». La emperatriz, muy excitada, respondió: «Y yo le aseguro que si México no estuviera tan lejos y mi hijo no fuese aún un niño, desearía que se pusiese él mismo a la cabeza del ejército francés para escribir con la espada una de las más hermosas páginas de la historia del siglo». Flemáticamente, el diplomático norteamericano cortó el diálogo. «Dé usted gracias a Dios que México esté tan lejos y que su hijo sea todavía un niño». El 2 de abril es cesado el almirante Julien de Lagabria al frente de las tropas francesas en México, entregando el mando de las mismas al conde de Lorentz, cuyo nombre verdadero era Charles Ferdinand Latreille. A menos de un mes del choque entre ambos ejércitos, el 14 de abril de 1862, tras declarar todas las plazas ocupadas por los franceses en estado de sitio, el gobierno de México realizó un llamamiento a todos los voluntarios que desearan sumarse a la defensa de la patria, solicitando a los estados el envío de tropas con ese mismo propósito. Desde el fin de la Guerra de Reforma, ocurrido apenas un año atrás, en enero de 1861, el gobierno juarista había estado enfrentando a los residuos del ejército conservador, principalmente compuestos por enemigos fanáticos de la Constitución, como era el caso del general Leonardo Márquez, conocido también como el Tigre de Tacubaya por la matanza que protagonizó en dicha localidad de la Ciudad de México el 11 de abril de 1859. Se cuentan entre las víctimas de este personaje fatídico, víctimas sacrificadas después del fin de la guerra, los muy ilustres nombres de don Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle, entre muchos otros, que al lado de Juárez lucharon por hacer valer el derecho de México a darse una constitución y vivir con arreglo a la voluntad popular. Sabemos, por la correspondencia interceptada a los conspiradores, que Leonardo Márquez era un hombre poco reflexivo, por decirlo de algún modo, y obediente en todo a las disposiciones de su mentor en política, el padre Francisco Javier Miranda y Murphy. Pues bien, centenares de personajes así, guerrilleros de derecha podríamos decirles, vivían ansiosos por el arribo de los ejércitos europeos. No habían quedado conformes con el triunfo del gobierno constitucional de Juárez y, orquestados por los directores del Partido Conservador, o de lo que quedaba del Partido Conservador más bien, complicaban la vida del gobierno legal, impidiendo que se apagara la llama del fanatismo religioso para
llegado el momento de la intervención, ayudarla con fuerza a instalar el orden monárquico en México, tan anhelado por esta minoría rapaz y apátrida. En estas condiciones llegó el 5 de mayo de 1862, fecha en la que, como diría el general Ignacio Zaragoza en el parte respectivo, las armas nacionales se cubrieron de gloria. Los franceses, confiados en su superioridad militar, se precipitaron sobre la legendaria Plaza Poblana, uno de los baluartes del conservadurismo continental, olvidando que los mexicanos venían de una feroz guerra civil que, si algo había dejado en ellos, no era precisamente el miedo a los cañonazos y mucho menos tratándose de la defensa de la soberanía. Aquel día, algunos generales del ejército mexicano, como Porfirio Díaz, Felipe Berroizábal, Miguel Negrete o Santiago Tapia y, desde luego, en grado eminente el general en jefe Ignacio Zaragoza, combatieron exitosamente al invasor, luchando cuerpo a cuerpo y repeliendo su avance, ocasionando la desbandada del ejército mejor armado del planeta en lo que fue, sin duda, una jornada gloriosa que inyectó a los defensores de la Constitución y del gobierno legítimo el ánimo necesario para sobreponerse a una intervención arbitraria, ridícula e injusta. Al final, aunque el ejército francés consiguió remontar ese fracaso inicial y ocupar la ciudad de Puebla e incluso la propia Ciudad de México, la derrota del sur norteamericano en la guerra civil, así como la puesta a buen resguardo del gobierno nacional en Paso del Norte, Chihuahua, la actual Ciudad Juárez, obligaron a Napoleón III a recular, retirando sus tropas y abandonando a su suerte al efímero emperador Maximiliano, quien en estas condiciones no tuvo más remedio que morder el polvo en el Cerro de las Campanas, donde cayó fusilado el 19 de junio de 1867. México había dado al mundo una lección de dignidad y entereza, consolidando la nacionalidad, ratificando su independencia y haciendo valer su soberanía. Yo soy Leonardo Tenorio y esto fue una emisión más de Atavismos, donde las voces ocultas en el tiempo cobran vida. Los espero en una próxima emisión. Hasta pronto.